Después de 3 meses de compromiso con Steven, él salió con 4 novias seguidas. El día que rompimos, me emborraché y, al azar, elegí al chico más guapo de un grupo de hombres. Tú, vienes conmigo esta noche. A la mañana siguiente, me sorprendió ver un tatuaje de dragón en la muñeca izquierda del hombre. Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. Más tarde, inesperadamente, vomité y descubrí que estaba embarazada, pero mi familia me presionó para que abortara. Esa noche, el hospital fue rodeado por numerosos guardaespaldas vestidos de negro. Un hombre severo irrumpió en la habitación, me levantó de la mesa de operaciones y me sacó de allí. Un mes después de dar a luz, mientras mi hija y yo éramos llevadas al lugar de la boda, recibí una llamada de Steven. Shirley, ¿qué estás haciendo? Te extraño, ¿puedo ir a verte? Su voz estaba llena de melancolía. Mirando de reojo al hombre celoso que estaba a mi lado, sonreí y respondí, acabo de tener un bebé, preparándome para la boda. Si vienes, recuerda traer un sobre rojo y un regalo, gracias. Tan pronto como entré en la sala de banquetes, recibí una captura de pantalla de mi mejor amiga en Instagram. Era una publicación de mi prometido, Steven, de hacía solo 10 minutos. Esta flor en ciernes va a florecer para mí esta noche. La foto mostraba a una chica hermosa, recatadamente recostada sobre él. Puse mi teléfono a un lado y de inmediato vi a Steven. Estaba con la chica, cabello negro, piel blanca como la nieve, una figura delicada e inocentes ojos en forma de almendra, exactamente como la chica de la foto en su teléfono. Steven jugaba con ella, sosteniendo un deslumbrante anillo de diamantes para ponérselo en el dedo. Steven, ¿vas en serio esta vez?, bromeó alguien. Steven sonrió perezosamente, tocó la suave cara de la chica. Sí, voy en serio. No más juegos. Cuando terminó de hablar, todos en la mesa se fijaron en mí. Steven solo me miró de pasada y luego desvió la mirada. Su nueva novia parecía curiosa. Steven, ¿quién es ella? Es tan bonita. Steven se rió sarcásticamente, es mi futura esposa. La expresión de la chica cambió de inmediato, empujando a Steven con enfado. Steven la abrazó, haciéndola sonrojarse y lucir adorable. Todos en la mesa me miraron con lástima. Este era el tercer mes de mi compromiso con Steven. Esta chica era su cuarta novia desde que rompimos. Extrañamente, esta vez no sentí ganas de enfadarme. Necesito irme, diviértanse, dije, retirando mi mirada y preparándome para salir. Steven miró casualmente y dijo, Shirley, si te vas hoy, nuestro compromiso ha terminado. Sus palabras me hicieron reír. Me detuve, me giré para mirarlo. Steven, rompamos el compromiso. Shirley, ¿qué estás diciendo? Los ojos de Steven se oscurecieron, empujando a su novia fuera de su regazo. Steven, la chica casi tropieza, luciendo disgustada. Sal de aquí, dijo Steven fríamente sin mirar atrás. La chica se asustó, las lágrimas corrían por su cara, cubriéndose el rostro y saliendo corriendo entre sollozos. La sala se quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en mí. Miré a Steven con calma, como si estuviera discutiendo qué comer ese día. Steven, he tomado una decisión. Cancelemos nuestro compromiso, dije mientras me alejaba. Mientras me iba, escuché débilmente el sonido de algo rompiéndose. Pero no me di la vuelta. Al salir de la sala de banquetes a la embriagadora noche de primavera, sentí una sensación de libertad y alivio sin precedentes. Me había postulado a una universidad en Nueva York por el compromiso. Durante más de 3 años aquí, parecía que mi mundo giraba en torno a Steven para siempre. Mis padres y mi familia pensaban que era increíblemente afortunada de casarme con él, pero solo yo sabía lo amargo que era. Mi mejor amiga llamó, enojada y preocupada. Shirley, ¿qué le pasa a Steven? ¿Recuerdas siquiera que tiene una prometida? Acaba de anunciar una fiesta en un crucero para mañana por la noche con fuegos artificiales toda la noche, celebrando el cumpleaños de su nueva novia. Interrumpiéndola, sugerí, Bella, ¿qué tal si vamos a tomar algo? Shirley, tu discoteca favorita, ¿quieres ir de fiesta toda la noche hoy?
Durante más de 3 años de universidad, siempre había sido una chica obediente. Mis padres me recordaban constantemente que no arruinara la reputación de nuestra familia cometiendo errores. No te equivoques, a Steven no le gustará. La modestia es tu mejor dote. Pero Steven le diría en privado a otros, Shirley es tan mojigata, besarla no se siente como nada en absoluto. Así que, verás, esas palabras son bastante ridículas. Con un hipo, Bella señaló a una fila de modelos masculinos al frente. Shirley, elige el que quieras, las bebidas corren por mi cuenta esta noche. Examiné cuidadosamente a los hombres y, aunque todos eran bastante guapos, ninguno logró captar mi interés. Ligeramente aburrida, moví la mano, ninguno de ellos, cambiemos. Bella se quejó, Shirley, ¿qué tipo de príncipe azul buscas? Te prometo que los hombres más guapos de Nueva York están todos aquí. Es él, interrumpí de repente, señalando a un hombre que acababa de bajar las escaleras. Bella siguió mi mirada y exclamó, Dios mío, Shirley, es un verdadero príncipe azul. Sentándome derecha, miré fijamente al hombre. Hombros anchos, cintura estrecha, piernas largas, su cuerpo era impecable y, lo más importante, su cara era extremadamente atractiva, exudando orgullo e ingobernabilidad en cada rasgo. Perfectamente alineado con mi estética. Te elijo a ti. Vienes conmigo esta noche, le señalé, levantándome inestable y caminando hacia él. ¿Cómo te llamas? El hombre levantó una ceja y, con interés, dijo, Richard. En ese momento, no noté que las pocas personas detrás de Richard se alejaban discretamente. ¿Vendrás conmigo? Los labios de Richard se curvaron en una sonrisa juguetona. Señorita Shirley, estoy a su servicio. Le extendí mi mano y Richard miró el anillo de compromiso en mi dedo anular izquierdo. ¿Comprometida? De repente, me acordé del anillo y sentí náuseas, quitándomelo rápidamente y tirándolo a la basura. Ahora estoy soltera. Richard sonrió suavemente, tomando mi mano. Señorita Shirley, ¿a dónde iremos esta noche? Mientras caminábamos sin rumbo fijo hacia el exterior, mi mente se llenó de las palabras que mis padres me habían enviado antes. Shirley, ¿quién te dio permiso para mencionar la ruptura del compromiso? ¿Cómo puedes ser tan despistada? Ve a disculparte con Steven rápidamente, ¿me oyes? La ama de llaves dijo que aún no has vuelto a tu apartamento. Una joven que se queda fuera por la noche arruina su nombre. Si te atreves a hacer algo vergonzoso y nos avergüenzas, tu padre y yo no te perdonaremos. No pude evitar reírme, mirando a Richard a mi lado, ¿a un hotel? Te unes a mí, Richard. Cuando Richard salió de la ducha, rápidamente vi los mensajes que me había enviado mi mejor amiga. Mis mejillas ardían de vergüenza mientras apagaba rápidamente mi teléfono, tratando de ocultar mi vergüenza. Apoyado en la puerta, los labios de Richard se curvaron en una sonrisa burlona. Señorita Shirley, ¿qué le apetece hacer esta noche? Sostuve mi teléfono nerviosamente, tratando de parecer serena. Es tu trabajo preguntarme qué quiero. Acercándose a mí, Richard se inclinó con las manos en el reposabrazos del sofá individual en el que estaba sentada. Mi nariz casi rozaba su pecho. Traté de retroceder, pero Richard me levantó. Nos divertimos un buen rato esta noche, señorita Shirley. Te prometo que haré bien mi trabajo y te dejaré satisfecha. Pero las cosas no parecieron ir sin problemas. Justo cuando el sol estaba a punto de salir, lloré y mordí el brazo de Richard. Te voy a denunciar, te dejaré una mala reseña, duele. Richard, sudando profusamente, sonrió impotente y luego me besó. Con una voz ronca, se disculpó, lo siento, no lo hice bien. Lo fulminé con la mirada, mis ojos rojos e hinchados, sintiéndome completamente injusta. Richard besó mis ojos llorosos y pude ver un rastro de ternura en su mirada. Tal vez porque era la primera vez que me daba un capricho de esa manera, no dormí profundamente. Me desperté incluso antes que Richard. Las cortinas no estaban completamente corridas, permitiendo que la brillante luz de la mañana se filtrara. El brazo de Richard estaba firmemente envuelto alrededor de mí, su respiración constante y profunda. Miré su cara por un momento, luego aparté suavemente su brazo. Fue entonces cuando vi el tatuaje de dragón en su muñeca izquierda. Apenas podía creerlo.
me quedé estupefacta. Debido a Steven, había escuchado algunas historias sobre las familias de Nueva York. Un tatuaje de dragón así solo aparecería en la muñeca del heredero de la familia Smith. Los Smith tenían un trasfondo criminal muy aterrador en ambos lugares. No solo confundía al heredero de los Smith con un modelo masculino, sino que también me acosté con él. Pensando en lo que había visto en los medios antes, en lo sombrío y terrible que podría ser el destino de las mujeres a las que el inframundo podía apuntar, no podía pensar en nada más, ni siquiera me duché. Me puse apresuradamente algo de ropa y salí corriendo de la habitación. Reservé un billete a casa directamente. Cuando Richard se despertó, subconscientemente se estiró hacia su lado, pero solo sintió el vacío. Todo el sueño se desvaneció en un instante. Sentándose, miró el pendiente de perlas que había dejado en la cama y una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Shirley, realmente lo sorprendió. Una chica tímida, conservadora y obediente. Asustaba como un conejito, incluso con una simple burla, pero fue a una discoteca a buscar un modelo masculino e incluso se lo llevó de vuelta al hotel. Sin embargo, a pesar de su comportamiento audaz, seguía siendo una novata. Richard recordó anoche cómo lloró y gritó, fingió dolor y lo arañó. Sin embargo, él la consoló pacientemente hasta altas horas de la noche. Al final, se calmó, con los ojos rojos como un conejito en sus brazos. Al verla tan delicada y lastimera, deseó que pudiera tenerle una camada de conejitos adorables de inmediato. Aferrándose al pendiente, Richard miró la mancha roja en la sábana. Pero ahora todo estaba bien. Él había vuelto a ser el de siempre, elegante y hábil. El estimado príncipe de los Smith, amado tanto en el inframundo como en la alta sociedad. Haberse acostado con él y luego ser abandonado, si eso se supiera, ¿dónde escondería la cara? Sin embargo, al pensar en la apariencia frágil y lastimera de Shirley cuando lloraba, se suavizó. Richard cogió su teléfono y hizo una llamada. Averigua dónde está Shirley ahora. Una vez que la localices, infórmame. Yo mismo la traeré de vuelta. Con una expresión fría, Richard colgó el teléfono, se levantó de la cama y arrancó la sábana manchada de sangre. Al acercarse la graduación, la mayoría de mis compañeros de clase estaban trabajando fuera del campus. Yo también pedí permiso en la escuela. Al regresar a Los Ángeles, en lugar de ir a casa, fui al hotel. Sin embargo, en la segunda noche de mi estancia en el hotel, cuando bajé a recoger una comida para llevar, noté a 2 hombres desconocidos con equipo táctico negro en el vestíbulo. Me pareció extraño. A veces, la intuición de una mujer es increíblemente precisa. Pensé en el heredero de los Smith. Pensé en la noche en que confundí a Richard con un modelo masculino y me lo llevé de vuelta al hotel. Pensé en el aterrador tatuaje de dragón en su muñeca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Richard tenía medios tan formidables. Incluso si regresaba a Los Ángeles, podría rastrearme fácilmente. Estaba tan ansiosa y asustada que ni siquiera me molesté en comer. Cambié de hotel en medio de la noche. Cuando el taxi llegó abajo, mientras salía del vestíbulo del hotel, sentí vagamente que los 2 hombres parecían estar siguiéndome. Mi corazón se llenó de miedo y pánico, pero a medida que el coche se alejaba y no veía a nadie siguiéndome, mi corazón se calmó lentamente. Quizás lo estaba pensando demasiado. El heredero de los Smith, un hombre con poder, probablemente no se molestaría con personas insignificantes como yo. En ese momento, Richard recibió una llamada de Los Ángeles. Joven maestro, hemos localizado a la señorita Shirley. Sin embargo, parece que nos ha notado y se ha mostrado muy asustada y agitada. De repente cambió de hotel y casi se cayó cuando se subió a un coche. Nos preocupa que una vigilancia continua pueda aumentar su angustia, por lo que no hemos tomado más medidas. Aferrándose a su teléfono, Richard estaba sobre un rascacielos. Toda la ciudad yacía debajo de sus pies, todo estaba en sus manos. Pero en ese momento, sintió un vacío en su corazón que no podía llenar. Parecía que Shirley había sido así desde que se conocieron. Habían pasado 3 años sin progreso, todavía tan tímida y asustadiza como antes. De lo contrario, ¿cómo podría Steven haberla intimidado hasta tal punto? Pero Richard siempre había creído que Shirley, la chica obediente, amaba a Steven.
Así que rara vez visitaba Nueva York y rara vez preguntaba por ella. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron después de esa noche. Si Shirley realmente amaba a Steven, entonces no habría tomado acciones tan audaces. Ciertamente no habría iniciado la ruptura y cancelado el compromiso. Después de que la voz del subordinado lo interrumpiera, preguntando, «Joven maestro, ¿qué debemos hacer a continuación?», Richard miró las deslumbrantes luces de la ciudad debajo, encendió un cigarrillo y dijo con voz profunda. «Continúen en Los Ángeles, vigilen su situación. Sean cautelosos y no la asusten más. Si algo sucede, infórmenme de inmediato, no se demoren». Al terminar la llamada, Richard volvió a su escritorio. Abriendo el cajón, vio el pendiente de perlas y los recuerdos de esa noche volvieron a él. Pensando en Shirley, que lo acusaba entre lágrimas de tener malas habilidades para los negocios y amenazaba con quejarse de él, Richard no pudo evitar reírse. Sin embargo, al recordar la mirada lastimera e inocente de Shirley, su corazón se ablandó. Después de encontrar a esos dos hombres con un comportamiento sospechoso, los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Me quedé en el nuevo hotel durante una semana sin molestias. Aliviada, de repente recordé. Con toda la prisa por escapar, me había olvidado por completo de la anticoncepción. Mi mente se quedó en blanco. Me quedé acostada en la cama durante media hora antes de finalmente llamar a mi mejor amiga. «Shirley, ¿estás bien? Escuché que Steven y su novia han roto. Me llamó ayer preguntando por qué no has ido a la escuela. Creo que quiere encontrarte». Antes de que pudiera decir una palabra después de que la llamada se conectara, Bella me soltó un montón de información. Cuando terminó, suspiré suavemente. «Bella, no tengo la energía para preocuparme por Steven en este momento. Solo quiero saber, si no se usó anticoncepción, ¿podría estar embarazada?». Después de que estacioné mi coche, Steven no pudo esperar para salir a saludarme. Mi mamá sonrió ampliamente. «Shirley, mírate, siendo tan irrazonable y montándole una rabieta a Steven. Él está siendo tan tolerante y hablando por ti. Tía, no culpes a Shirley. Fui yo quien la hizo enfadarse antes. Es comprensible que esté enojada». Mi papá intervino de inmediato. A los jóvenes les encanta divertirse. Los hombres a menudo juegan en las relaciones. «Shirley, es porque te falta madurez y no eres lo suficientemente considerada. En última instancia, todo es culpa mía». Steven me miró, sus ojos llenos de ternura. «Shirley, te pido disculpas por mi error. ¿Puedes perdonarme y no estar enojada?». Honestamente, me sorprendió. Después de todo, Steven había estado con otras mujeres antes. Pero nunca había admitido voluntariamente sus errores y se había disculpado así. Además, no le tenía mucho afecto en primer lugar. Cualquier sentimiento que tuviera por él había sido agotado por su desprecio e infidelidad. Su actual muestra de profundo afecto solo me repelió, haciéndome sentir indiferente e incluso disgustada. «Shirley». Steven me vio de pie, sin expresión. Frunció el ceño, dio un paso adelante y extendió su mano hacia mí. Vi el anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo. Pensando en el anillo que debería haber estado en mi dedo, pero que había sido tirado a la basura por mí hace mucho tiempo, justo como Steven, él también pertenecía a la basura. No extendí mi mano, en su lugar, di un paso atrás. La sonrisa en la cara de Steven no pudo mantenerse más. Mis padres también cambiaron sus expresiones. «Shirley, ya es suficiente. Si continúas así, demostrarás tu falta de modales». Sí, fue mi culpa, me faltaron modales. Simplemente no quería casarme con un hombre que era inconstante. ¿Está mal? Lo dije antes, es normal que los jóvenes jueguen por ahí. Además, Steven ya se ha disculpado contigo ahora. Sentí escalofríos. Estos eran mis padres biológicos. En sus ojos, no era una hija amada, sino simplemente una mercancía que podía ser vendida a un precio satisfactorio después de sopesar los pros y los contras. Si la mercancía era feliz o triste no les importaba en absoluto. No pude soportarlo más. No quería convertirme en una esposa resentida. Di otro paso atrás. El compromiso ha terminado.
Steven y yo acordamos esto en Nueva York la última vez. Miré a Steven. Steven, si no recuerdo mal, también dijiste que mientras yo me fuera, nuestro compromiso se disolvería. La expresión de Steven se volvió gradualmente fría. Shirley, hablemos de las cosas. No hay nada de qué hablar. Steven, con tu formación, Shirley no puede estar a tu altura. Shirley, mi mamá agarró mi brazo con enojo, estás siendo tan terca. ¿Qué quieres decir con que no puede estar a la altura? Tú y Steven están comprometidos, es normal tener discusiones, pero ¿cómo puedes simplemente cancelar el compromiso así? Steven, no te enfades. Shirley está siendo irrazonable ahora. Le diré a su abuelo más tarde y le haré que le dé una lección. Al oír esto, Steven se burló, no es necesario, tía. Ya que Shirley ha decidido, cancelemos la boda. Después de que Steven se fue, la atmósfera en la casa era pesada. El abuelo se sentó a la cabecera, sin decir una palabra, solo tosiendo violentamente de vez en cuando. Después de aproximadamente media hora, el abuelo finalmente habló, ya que una oportunidad de matrimonio tan buena fue descuidada por ti, no me culpes por ser desalmado en el futuro. Shirley, eres nuestra hija, has disfrutado de la gloria y la riqueza que te proporcionamos, así que, naturalmente, debes hacer sacrificios por la familia. Sabes que apenas nos estamos manteniendo ahora. Esperábamos que si te casabas con Steven, podríamos revertir gradualmente nuestra fortuna, pero ahora parece que solo nos hacíamos ilusiones. El abuelo se levantó con su bastón, basta de hablar. Empecemos a arreglar citas a ciegas para ti. Shirley, has sido bien cuidada en esta familia. En estos últimos 20 años, una suma de 20 millones no sería excesiva. ¿20 millones? Nuestros activos de hace 10 años ni siquiera alcanzaban los 20 millones, ¿sabes? Si no puedes conseguir el dinero, entonces cásate obedientemente con alguien. Alguien estará dispuesto a pagar 20 o 30 millones para casarse contigo. Te hemos criado durante 20 años, no para criar a un lobo desagradecido. Shirley, no puedes ser tan desalmada. Me encerraron en la casa. No fue hasta medio mes después que la familia comenzó a arreglar citas a ciegas para mí. Pero ya fuera por la influencia de Steven o por las abrumadoras deudas de nuestra familia, encontrar un yerno adecuado no era fácil. Un yerno no era fácil de encontrar. Afortunadamente, en este momento, necesitaba regresar a Nueva York para prepararme para mi tesis de graduación y la defensa. Con este prestigioso título a mi lado, podría ofrecerme oportunidades doradas. Mi familia aún le daba gran importancia a esto, por lo que mis padres me acompañaron de regreso a Nueva York. Las noticias de los escándalos de Steven estaban por todas partes. Escuché que actualmente estaba cubriendo a una celebridad femenina de tercera categoría con joyas, coches y villas. Al enterarse de esto, mis padres me regañaron varias veces, incluso se pusieron físicos una vez. Al ver las marcas de los dedos en mi cara, Bella temblaba de ira. Shirley, corta lazos con ellos. Tales padres son peores que los animales. 20 millones, Bella, incluso si me mataran poco a poco y me vendieran, no conseguirían 20 millones. Negué con la cabeza impotente, sintiendo una sensación de desolación. Shirley, estás en una situación realmente difícil y lamentable. ¿Qué vas a hacer? Me reí de mí misma. En el fondo, tenía una premonición pesimista de que este abismo masivo podría ser algo de lo que nunca podría salir en esta vida. Shirley. De repente, Bella tiró de mi manga y miró con cara pálida algo detrás de mí. El modelo masculino con el que estuviste esa noche está aquí. Instintivamente me di la vuelta y me encontré con la mirada de Richard. En un instante, sentí un escalofrío en la espalda y toda mi espalda estaba empapada en sudor. Sin pensarlo más, mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente. Me levanté bruscamente, agarré a Bella y empecé a correr. Pero no noté la silla frente a mí y mi vestido se enganchó en el reposabrazos, casi haciéndome tropezar vergonzosamente. Sin embargo, Richard fue más rápido que yo, extendió la mano, agarró mi brazo y me estabilizó. Shirley, ¿por qué corres? Bella se quedó boquiabierta. Shirley, ¿cómo sabe tu nombre? Richard levantó la mirada, dándole a Bella una mirada desinteresada, y ella inmediatamente se calló.
Temiendo que Richard pudiera desquitarse con Bella, calmé mis nervios y hablé. Bella, vuelve primero y me pondré en contacto contigo más tarde. Bella quería decir algo, pero se quedó mirando el comportamiento de Richard e inexplicablemente se encogió. Shirley, date prisa en volver a la escuela, no te quedes fuera hasta muy tarde, dijo antes de irse. Una vez que Bella se fue, miré a Richard. Richard, hablemos. Lo siento por esa noche. Estaba borracha y por eso te confundí con... Me resultaba difícil decirlo. Después de todo, el estimado príncipe azul de los Smith, confundido por mí con un modelo masculino. Fue una humillación masiva y el hecho de que Richard no enviara a nadie tras de mí al día siguiente ya se consideraba afortunado. Pero Richard de repente extendió la mano y sostuvo mi barbilla, sus ojos mostrando rastros de ira. Shirley, ¿qué le pasó a tu cara? Me quedé desconcertada y recordé la marca de la bofetada en mi cara. El sentimiento de dolor en mi interior se desbordó en silencio. Todo era por mi familia, no tenía nada que ver con Richard. No es nada. Quise apartar la mano de Richard, pero él no me soltó. ¿Quién te pegó, Shirley? Dímelo. Mis ojos se enrojecieron y dije, fue mi familia, no es asunto tuyo. Por favor, no te preocupes por eso. Te obligaron a reconciliarte con Steven y ahora te están obligando a casarte, ¿no es así? Me congelé. ¿Cómo lo supiste? Asombrada, de repente recordé a los dos hombres sospechosos en Los Ángeles. ¿Me estás siguiendo? Pensé que después de ese día la gente de Richard se había ido de Los Ángeles. Resultó que todo sobre mí estaba bajo el escrutinio de Richard. Shirley, nunca hice que nadie te siguiera. Yo solo. Corté sus palabras. Un hombre como Richard era alguien que no podía permitirme provocar. Así que no quería tener más tratos con él. La mano de Richard se aflojó lentamente y el enojo en sus ojos fue reemplazado por un estado de ánimo melancólico. Entonces, ¿qué quieres decir? Quiero decir, lo siento. Realmente lo siento por ese incidente, así que podemos simplemente no mencionarlo más. No mencionarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Solo pretendamos que nunca pasó nada, ¿de acuerdo? Miré a Richard con los ojos rojos. Lidiar con todo el lío en casa me había agotado y realmente no tenía la energía para lidiar más con Richard. Richard no dijo nada, pero su expresión era sombría. Apreté los dientes y volví a hablar. Si quieres tomar represalias contra mí, hazlo. Lo acepto. ¿Tomar represalias contra ti? Richard pareció reír con exasperación, pero después de la risa, un atisbo de soledad brilló en sus ojos. Shirley, ¿realmente quieres distanciarte de mí? Asentí lentamente. Solo esperaba que me dejara ir. No dijo nada más, solo levantó la mano de nuevo. Pensé que me iba a pegar, así que instintivamente giré la cara. Pero sus dedos se posaron suavemente en la marca de mi mejilla. Shirley, sigues siendo la misma de antes, nada ha cambiado. Te ves tímida y débil, pero a la vez rebelde y valiente. Lo miré sorprendida. Richard. Richard se rió con autodesprecio. Debo estar loco, Shirley. Solo un tonto seguiría tan enamorado de ella. Sabiendo que estaba comprometida, sabiendo que tenía un pretendiente, pero incapaz de dejarla ir. Solo un tonto tendría la idea de casarse con ella después de esa noche. Pero ella nunca lo quiso desde el principio, ni siquiera lo notó. Ni siquiera recordaba haber interactuado con él. Pero él no pudo evitar preocuparse por ella, sentir dolor por ella. Ver las heridas en su cara le hizo querer matar a alguien. Pero ella no lo necesitaba. La mano de Richard se deslizó de mi cara, retrocedió un paso y me dio una última mirada. Shirley, más vale que reces para que tengas una buena vida en el futuro. No entendí del todo el significado de las palabras de Richard, pero él no terminó su frase. Richard desvió la mirada, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Si Shirley vivía bien, él podría olvidarla lentamente. Pero si no le iba bien, si la intimidaban, su corazón inevitablemente seguiría pensando en ella. Pero para él, esto era una forma de angustia autoinfligida. Porque su anhelo y preocupación por Shirley, esta mujer tonta, era innecesario. De camino a la escuela,
recibí una serie de mensajes de Bella. Oye, Shirley, un modelo masculino, ¿cómo puede tener una presencia tan fuerte? Me asusto solo con que me mire. ¿Qué quería de ti? ¿Quería continuar o chantajearte? Pero Shirley, se veía muy guapo cuando te rescató hace un momento. Miré los mensajes sintiéndome a la vez divertida y exasperada. Pero mis lazos con Richard se habían roto por completo, así que le respondí a Bella con una sola frase. Todo está resuelto ahora, no hablemos más de esto, cariño. Se acabó, pero es una verdadera lástima. Miré la pantalla de mi teléfono. Por alguna razón, pensé en la figura de Richard mientras se iba. El príncipe azul que se mantenía distante también tenía momentos de desolación. El tiempo pasó rápidamente. En otro banquete benéfico en Nueva York, mis padres se las arreglaron para conseguir una invitación. Tenían grandes esperanzas de promocionarme allí. Incluso gastaron una fortuna para comprarme un vestido de diseñador. Sin embargo, el banquete apenas había comenzado cuando los camareros sirvieron sashimi fresco y no pude soportar el olor a pescado. Vomité en el acto. El anfitrión, temiendo que hubiera un problema con la comida o las bebidas, llamó inmediatamente a una ambulancia para que me llevaran al hospital. Pero nadie esperaba que no estuviera vomitando por haber comido comida contaminada. En realidad estaba embarazada. El feto tenía casi 7 semanas. Nunca imaginé que terminaría en una situación así. Mirando hacia atrás ahora, el sangrado de antes probablemente fue solo un sangrado menor en las primeras etapas del embarazo, pero lo confundí con mi periodo. Este niño era de Richard. No podía soportar pensar en lo que haría mi familia si se enteraban. Llevaría al hijo de Richard. Lo atacarían descaradamente y tratarían de sacar un pedazo de carne de Richard. Shirley, ¿de quién es este hijo? Me reí suavemente, rompí con Steven antes, sintiéndome molesta. Salí a tomar algo, me emborraché y ni siquiera sabía quién era esa persona. Mi papá estaba furioso y me abofeteó 2 veces. Shirley, realmente me has deshonrado. Este niño debe ser abortado de inmediato y este incidente no debe hacerse público. Si la gente se entera de que te quedaste embarazada fuera del matrimonio y tuviste un aborto, ningún hombre pagará un buen precio para casarse contigo. Las lágrimas caían mientras me reía. Si te avergüenzas de mí, entonces simplemente rompe la relación de padre e hija. ¿Te he criado en vano durante 20 años? Te sugiero que entierres esa idea y te hagas la cirugía rápidamente, obtengas tu diploma y vuelvas a Los Ángeles para casarte. No respondí, pero resolví en mi corazón, esta vez, pase lo que pase, tenía que encontrar la manera de escapar de esta familia. Me trasladaron a un hospital privado en Nueva York de la noche a la mañana. La cirugía estaba programada para comenzar a las 8 de la noche. Elegir un hospital privado garantizaba la privacidad. Sin embargo, nadie esperaba que, justo cuando me empujaban al quirófano, decenas de coches de lujo entraran de repente en el hospital. A la cabeza había un Hammer con 2 matrículas. Numerosos guardaespaldas vestidos de negro salieron de los coches y rodearon el edificio donde yo estaba. Con una expresión grave, Richard blandió un arma y pateó la puerta ligeramente entreabierta del quirófano. El médico que estaba a punto de administrar la anestesia estaba tan asustado que se le cayó la aguja. Me senté asombrada, pero Richard ya había caminado hasta la cabecera de la cama con una expresión fría y me levantó directamente. Nadie se atrevió a detenerlo. Fuera de la puerta había 2 filas de guardaespaldas con armas. Mis padres estaban tan asustados que sus piernas se debilitaron y ni siquiera podían mantenerse en pie. Al ver a Richard sacándome, mi papá finalmente se las arregló para ponerse de pie, a punto de hablar, pero cuando Richard levantó la vista, mi papá se cayó y se encogió en la esquina de la pared. ¿Ustedes 2 la obligaron a deshacerse del niño? Mi papá se negó a hablar y empujó a mi mamá para que respondiera. Sí, no, solo estábamos pensando en el bienestar de Shirley. Después de todo, es joven, no sonaría bien decir que se quedó embarazada fuera del matrimonio. Sí, la reputación de una chica lo es todo. Richard me miró y yo todavía estaba atrapada en el repentino giro de los acontecimientos, incapaz de recobrar el sentido. El tono de Richard era relajado, su voz suave, pero para cualquiera, le daba escalofríos. Tú, señor. Shirley es nuestra hija, ¿cómo podríamos maltratarla?
maltrato o no, lo sé muy bien. Richard me cargó, dando un paso adelante. Mis padres estaban tan asustados que se acurrucaron juntos, con la espalda contra la pared sin espacio para retroceder. Estaban realmente asustados por la situación. Después de todo, los guardaespaldas de Richard estaban armados y todos parecían preparados, no como si solo estuvieran fanfarroneando. No nos atreveremos más, de verdad que no nos atreveremos más. Shirley no tendrá ninguna conexión con ustedes en el futuro. Ella será mi esposa, la dama de los Smith, la futura señora. Mi papá de repente abrió los ojos. En ese momento, vi en sus ojos asombro, incredulidad, éxtasis y, en última instancia, todo se convirtió en desesperación. Habían querido que subiera en la escala social, que me vendiera por una buena suma para salvarlos. Pero al final, cuando su sueño se hizo realidad, no tenían ninguna conexión con él en absoluto. Durante el viaje en coche, tal vez debido a la somnolencia inducida por el embarazo o tal vez debido a los agotadores acontecimientos del día, me quedé dormida en los brazos de Richard. No fue hasta que el coche se detuvo que abrí los ojos con cansancio. Fuera de la ventana del coche había un lugar brillantemente iluminado, una enorme mansión encaramada en una colina como un palacio. ¿Dónde es esto? Nuestra casa. Richard bajó la cabeza y besó suavemente mi frente. ¿Todavía estás cansada? Si lo estás, puedes volver a dormir. Tenía la intención de responder, pero solo asentí y cerré los ojos, volviendo a quedarme dormida. Richard suspiró, me cogió en brazos y salió del coche. Me llevó al edificio principal y subió al dormitorio del segundo piso. Dormí profundamente, completamente ajena a mi entorno. Richard se quedó en la habitación por un tiempo antes de bajar las escaleras. El mayordomo había reunido a todo el personal de la casa, guardaespaldas y otros empleados de la casa. Richard miró a todos antes de hablar seriamente. Ella es mi futura esposa, la futura señora de los Smith. Todos se quedaron asombrados por sus palabras, pero todos contuvieron obedientemente la respiración y escucharon a Richard hablar. Trátenla de la misma manera que me tratan a mí. Si se despierta, infórmenme de inmediato. Después de que terminó de hablar, Richard extendió la mano para coger su abrigo y salió, diciendo, preparen el coche. Voy a ver al abuelo ahora. Esa noche dormí profundamente, como si nunca hubiera experimentado un sueño tan cómodo en mis 20 años de vida. Cuando me desperté, eran casi las 9 en punto. Este era un entorno completamente desconocido. Extrañamente, no sentí ninguna resistencia o incomodidad. Después de levantarme y refrescarme, elegí al azar un vestido nuevo del armario y bajé las escaleras. Encontré a Richard sentado abajo. Cuando me vio bajar, no se levantó, sino que siguió sentado allí. Ve a comer algo. ¿Ya has comido? Sí, ya he comido, respondió, luego desvió la mirada de nuevo al periódico. No podía quitarme la sensación de que no se veía muy bien. Parecía agotado y tenía ojeras. Aunque tenía una constitución fuerte, no podía soportar la terrible experiencia por la que pasó anoche. Había recibido un castigo de su abuelo, se arrodilló abajo toda la noche hasta las 6 de la mañana. A pesar de su robusta complexión, la terrible experiencia le había pasado factura. Ambas piernas estaban casi inservibles. Sin embargo, incluso si tuviera que perder ambas piernas, lo haría de buena gana. Aunque estaba acostumbrado a ser arrogante desde la infancia, por primera vez se sintió inseguro sobre el resultado. No pudo evitar mirar hacia el restaurante. Shirley estaba sentada allí comiendo su desayuno con un comportamiento amable. Su perfil se veía increíblemente obediente. El corazón de Richard se ablandó casi hasta el punto de derretirse. Era este tipo de chica la que le robó el corazón, pero se negaba a estar con él. Pero no tenía forma de obligarla. Ahora que estaba embarazada de su hijo, su corazón estaba lleno de una mezcla de emociones, amargura, ternura y anhelo. Deseaba poder casarse con Shirley de inmediato. Pero se contuvo. No quería asustarla de nuevo como esa noche cuando desapareció sin dejar rastro. Richard no podía soportar ver a la persona que amaba alejarse de él, sabiendo que no podía detenerla. Richard me llevó de regreso a la mansión de los Smith para conocer a su abuelo.
La formidable figura de la que había oído hablar resultó ser un anciano amable y gentil a mis ojos. Fue solo después de conocer a su abuelo que supe que Richard se había arrodillado toda la noche por mi culpa. Siempre había sido orgulloso y nunca se había doblegado, hasta ese momento. Su abuelo suspiró, sabía que si no estaba de acuerdo, habría discutido conmigo hasta el final, dañando nuestra relación. Así que decidí ceder. Ahora entendía por qué le gustaba, sin embargo, no podía entender por qué Richard y yo nos habíamos cruzado debido a un error esa noche. No creí ni por un segundo que se enamoró de mí por esa única noche. Pero a pesar de todo, mi percepción de Richard había sufrido una transformación masiva. Pensando en esa mañana, cuando Richard se sentó sin levantarse, había comentado interiormente sobre su comportamiento de príncipe. Ahora me di cuenta de que probablemente era porque le dolían demasiado las piernas para ponerse de pie. Habían pasado 2 o 3 días desde entonces y Richard todavía se sentía incómodo al caminar a veces. Al salir del estudio de su abuelo, no pude evitar tirar suavemente de la manga de Richard. ¿Te siguen doliendo las piernas? Richard miró mi mano que sostenía su manga y, después de un rato, habló, está mucho mejor, pero todavía me duele caminar. ¿Te has aplicado la pomada? Sigo olvidándome, no me la apliqué a tiempo. Entonces te recordaré que te la apliques regularmente a partir de ahora. Los labios de Richard se curvaron ligeramente y, cuando solté su mano, de repente me agarró los dedos. Está bien, entonces me lo recuerdas todos los días. Sin embargo, los recordatorios diarios se convirtieron en que yo le aplicara la pomada 3 veces al día. Me di cuenta de que estaba abusando de su suerte. Incluso me convenció con palabras dulces y me inició un beso. Cuando tenía 5 meses de embarazo, mi relación con Richard había progresado significativamente. Cuando invité a Bella a nuestra casa, pensó que estaba soñando. Solo cuando Richard se fue a su estudio, me agarró del brazo con los ojos brillantes y dijo, Shirley, esa noche te acostaste con el príncipe de los Smith. Eres mi amiga y te has sacado la lotería al elegir al príncipe. ¿Cuándo tendré yo tanta suerte? Dime, ¿es extraordinario en la cama 7 veces en una noche? Me reí de su comentario y la bromeé, no te ahogues. Pensé que eras mi mejor amiga, pero me ocultaste esto durante tanto tiempo. Estaba a la vez divertida y conmovida, y la abracé suavemente. Bella, desde que llegué a Nueva York, has sido mi única amiga, y siempre serás mi mejor y más querida amiga. No importa lo que fuera antes o lo que me convierta, esto nunca cambiará. Eres tan molesta, dijo Bella de repente, siendo tan sentimental. Me dan ganas de llorar a mí también. Mientras caían las lágrimas, Bella se unió. Richard, al oír el alboroto, bajó y se asustó al vernos llorar. Preocupado, preguntó si algo iba mal. Después de asegurarle que todo estaba bien, me abrazó fuertemente. Richard, estoy bien. Bella y yo solo estábamos pasando un momento de alegría. ¿Estás segura? ¿Te hizo enojar? Aún no habíamos determinado el género del bebé, pero Richard creía que era un niño debido a mis síntomas de embarazo. No le gustaba la idea de tener un hijo y siempre había expresado su deseo de tener una hija que se pareciera a mí. ¿Te estás portando bien hoy? Le eché una mirada juguetona a Richard, ya que seguía diciendo que nuestro bebé era un niño travieso, lo cual no era un término cariñoso. Estaba a punto de responderle cuando Bella se fue abruptamente, exclamando lo enamorados que estábamos el uno del otro. Al ver a Bella salir corriendo, no pude evitar reírme. Se sentía como si de repente hubiera ganado la mejor amistad y amor de la noche a la mañana. Conté en sus visitas. Después de poner a nuestra hija en el cochecito, Richard me abrazó fuertemente, bromeando, cada vez que está aquí, solo le prestas atención a ella y me ignoras. No puedes ser parcial. ¿He sido parcial? Entonces bésame, Shirley, bésame en serio, no solo finjas. Frente al hombre que tenía delante, acuné suavemente su hermoso rostro y miré a sus ojos de obsidiana. En lo más profundo de esas órbitas oscuras, solo me veía a mí misma. Sintiendo una oleada de dulzura, me incliné y lo besé. La mano de Richard se enredó en mi cabello, apretándose a medida que el beso se hacía más profundo. Di a luz a una hija que tenía mis ojos y mi boca, pero con rasgos que se parecían a los de Richard.
Cuando cumplió un mes, tuvimos una ceremonia de boda en las Maldivas. Justo antes de que comenzara la boda, recibí inesperadamente una llamada de Steven. Richard, un poco celoso, se quedó a mi lado sosteniendo a nuestra hija, observándome de cerca. Sonreí y lo tranquilicé, agarrando su mano. Cogí el teléfono. Steven, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Te extraño, ¿puedo ir a verte? La voz de Steven sonaba melancólica. Sostuve la mano de Richard con más fuerza, impidiéndole que se apartara. Después de unos cuantos intentos, me dejó sostener su mano. No había esperado nada de esto, sin embargo, surgió un recuerdo lejano. Recuerdo que Bella y yo analizamos la situación durante mucho tiempo. Al final, concluimos que este hombre era realmente aterrador y que debíamos mantenernos alejadas de él. Persiguiendo a una chica así, uno pensaría que estaba tratando de secuestrarla. Y si te enamoras de un hombre así, quién sabe si intentas romper en el futuro, podrías terminar siendo cortada en pedazos y arrojada al mar. Bella dijo que tenía tatuajes en la muñeca, que debía estar involucrado en el mundo criminal. Cuando llegué a Nueva York por primera vez, todavía joven, me asusté de forma natural y huí. Cuando era más joven, estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su apariencia, pero ahora lo entiendo. Los que parecen refinados y de clase alta son los más detestables, como Steven. En cuanto a Richard, no pude evitar ponerme de puntillas para besarlo. Él es el tesoro más preciado que he encontrado en mi vida. Shirley, ¿te casarás conmigo? Asentí vigorosamente. Richard, estoy muy feliz. Haré todo lo posible para hacerte feliz el resto de mi vida. No dejaré que nadie te intimide de nuevo, Shirley. Richard rara vez hablaba tan en serio. Casi lloré. No me tomes el pelo, mi maquillaje se arruinará si lloro. Richard limpió suavemente las lágrimas de mis pestañas. Está bien, Shirley, no llores. Hoy, Shirley, vas a ser la novia más hermosa. Pero no me he recuperado del todo, mi cintura todavía está un poco gruesa. Originalmente no quería tener una boda solo un mes después de dar a luz, pero Richard no podía esperar más. No importa, podemos tener varias bodas más después de que volvamos a casa. Tener una boda en cada lugar. ¿Estás loco, Richard? Solo quiero que el mundo entero sepa que me he casado con la chica que me gusta. Richard me abrazó de nuevo y me susurró suavemente al oído. Shirley, no tienes ni idea de lo feliz que soy en este momento. ¿Te gustó nuestra historia? ¿Qué opinas sobre ella? Déjanos tus comentarios, y dinos de qué país nos escuchas. Si no te quieres perder ninguno de nuestros relatos, suscríbete al canal y activa la campanita. No olvides compartir. Gracias.